Bueno, la siguiente parte. Nosotros entonces habíamos hablado de cómo se produce este desarrollo, los principios por los cuales se da este desarrollo y decíamos entonces que prácticamente dentro del contenido de ese desarrollo, eh, el para qué tiene mucho que ver con la lectura de intencionalidades, la lectura de lo que el otro necesita y cómo la cultura, cómo la educación puede moldear, puede bloquear eh, ese altruismo, esa búsqueda, esa ayuda por el otro. Y desde esa perspectiva, entonces, es importante entonces recordar que el adulto es un medio, o sea, mediador entre el niño y la experiencia social humana acumulada. Es decir, en los sujetos y los objetos. El adulto es el representante cultural, es la cultura actuando, o sea, es el que dice cómo se llama un objeto o cómo se llama un sujeto, cómo se usa un objeto, cómo se usa un sujeto, cómo me tengo que relacionar. ¿Mm? De ahí entonces que el niño tiende a imitar al adulto para que el niño pueda apropiarse de esa experiencia humana cultural. Vygotsky plantea entonces una ley genético-cultural del desarrollo, donde una de las tesis más brutales es que el desarrollo cultural detiene el desarrollo biológico. Es decir, que no va a haber muchas modificaciones biológicas. ¿Por qué? Porque la cultura eh, lo detiene. Un ejemplo de eso tiene que ver con eh, cómo, digamos, el hipocampo que tiene que ver con la memoria eh, va disminuyendo su tamaño. Y va disminuyendo su tamaño porque tenemos cada vez más a nivel cultural dispositivos que sustituyen la memoria. Es decir, ya no almacenamos en nuestra cabeza eh, de memoria, sino que tenemos ayudas de inteligencia artificial. Entonces hablamos, hey Siri, eh, ¿cuándo se descubrió América? Y ya. O googleamos y ya. Entonces, la ley genético-cultural del desarrollo tiene que ver con que prácticamente, y esta va a ser una de las tesis que vamos a tener desde el abordaje neuropsicológico de los trastornos del desarrollo, es que toda actividad cognitivo-cultural ocurre en el plano de lo social. Es decir, las relaciones con los objetos suceden en el plano de la relación con esos objetos. Y si no sé cómo relacionarme, me los voy a inventar. ¿Mm? Y en ese sentido, entonces, si decimos esto, estamos diciendo que prácticamente todas las funciones psicológicas suceden en la relación con el otro. Es decir, están afuera y luego adentro. Y eso es algo que vamos a ver aquí. En términos de que primero suceden en el plano social cultural y posteriormente se van al plano de lo individual psicológico. Es decir, que yo me relaciono con el adulto en el plano social cultural o con el conjunto de adultos que representan esa cultura y empiezo a imitar, empiezo a imitar lo que el adulto me dice, empiezo a apropiarme de él, empiezo a internalizar esa experiencia social cultural y lo empiezo a hacer mía. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, existe en el plano social cultural, un proceso de lenguaje completamente perfecto, en un estado final de desarrollo. Y en la interacción, en ese modelamiento, en esa internacionalización del lenguaje, empieza a pasar al plano de lo psicológico. Y yo voy a poder cometer errores y me van a poder corregir en el plano de lo cultural y llevarme entonces del plano de la zona de desarrollo real en la que me encuentro, donde hablo muy mal el español o hablo muy mal el inglés, a ir a una zona de desarrollo próxima, donde ese otro que representa esa experiencia social, yo puedo apropiarme de ella, internalizarla y llegar entonces a mi nueva zona de desarrollo próximo, un mejor nivel de desarrollo.
Y entonces pasamos de los instrumentos propios de la cultura a los instrumentos propios de la cognición. Es decir, que el lenguaje ya deja de estar a nivel social y empieza a estar en el plano de lo psicológico. Es decir, es mi lenguaje, es mi función cognitiva, mi función psicológica. ¿Mm? Em, Otro aspecto también importante es que la mediación, en últimas, va a ser ese paso de lo social a lo individual, donde para Vygotsky es zona de desarrollo próxima a zona de desarrollo real, mientras que para Brunner va a ser el andamiaje, es decir, como una construcción donde ponemos soportes que luego se retiran, que tienden a desaparecer. Entonces, el adulto como texto, digamos que cumple ese papel de mediador mientras se internaliza esa experiencia social humana acumulada o esa función psicológica que se está, digamos, evaluando. En ese sentido, entonces, pues Brunner lo plantea en términos de mediación. Entonces, el propósito va a ser siempre eh, que ese andamiaje desaparezca para que yo pueda apropiarme de ese conocimiento. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, comprendemos con ayuda de otros es un aprendizaje que se basa en una zona de desarrollo pues, próximo. Si lo hago gracias a otro, cuando o mediante un andamiaje, mediante la mediación de otro, según pues Brunner, o zona de desarrollo próxima según Vygotsky. Y la idea es que pase un aprendizaje autónomo, es decir, a una internacionalización, pase al plano de lo individual, de lo psicológico. Dentro de los aspectos también como importantes de desarrollo, vamos a encontrarnos con que existe un elemento clave y es que la forma en la que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cómo conocemos? Como en qué escenarios nosotros lo hacemos. Vamos a tomar en cuenta, digamos, la teoría también piagetiana, que es la epistemología genética. Es la ruta entonces de cómo se construye el conocimiento. Entonces, nosotros pues sí, realmente pasamos bastante tiempo con andamiajes, como hacer planas, pintar árboles, cosas así, para apropiarnos, digamos, de la experiencia humana. Nosotros hablamos en términos entonces del nous y la metis. ¿Qué es el nous? Es básicamente una teoría piagetiana de la razón. El nous es el conocimiento y la metis sería las creencias, como los mitos como tal. Nosotros desde la teoría piagetiana vamos a decir que lo hacemos de manera lógica, razonable, la construcción de conceptos. Es decir, nosotros para poder llegar a un concepto, primero necesitamos asimilar información. Entonces, el fin de la asimilación va a ser el desarrollo de un concepto, mientras que el fin de la acomodación va a ser el desarrollo de una categoría. Entonces, en ese sentido, el producto, como lo tenemos aquí, de la asimilación es el concepto, mientras que el producto de la acomodación va a ser la categoría, es decir, a qué estructura o conjunto de relaciones más abstractas pertenece este concepto. Un ejemplo de ello es que cuando nosotros vamos a Netflix, por ejemplo, y queremos, si fuéramos por la vida mediante la asimilación exclusivamente, tendríamos que mirar concepto por concepto, es decir, película por película o serie por serie. Mientras que realmente la forma en la que está funcionando nuestro conocimiento tiende a funcionar por economía cognitiva en términos de categorías. O sea, nosotros tendríamos a tener un pensamiento categórico. Es decir, que yo prendo Netflix y digo, quiero ver películas. Ya estoy en la categoría películas. Pero además, dentro de películas, puedo tener una categoría
de películas de acción y aventuras, o películas hollywoodenses, o bueno. En ese sentido, voy a encontrar dentro de esa categoría el conjunto de conceptos, que en este caso van a ser las películas o las series que se corresponden con la categoría seleccionada. Entonces, la forma en la que nosotros construimos conocimiento es mediante esta manera de procesamiento de información. Dentro de las estrategias, entonces, para el desarrollo infantil, nosotros vamos a pensar que una de las principales estrategias es tenerlo a ese participante como un sujeto claramente activo de su proceso de desarrollo. Y dentro de esas estrategias también incluye una, un buen trato. Es decir, no es posible, no es posible que eh, nosotros pensemos un buen desarrollo si las condiciones que ya hemos hablado hasta el momento, biológicas, no están dadas, pero sobre todo vamos a insistir un poco en términos de vincular al niño como partícipe de su desarrollo, como un sujeto activo dentro de su desarrollo. Y en ese sentido, pues estamos hablando de darle voz al niño pese a su patología. Si estamos hablando pues de patología, pero en términos generales es darle voz al niño. Y en ese sentido, entonces, toda la experiencia interpersonal, las relaciones humanas, son las que esculpen la estructura y función de la actividad cerebral, es decir, de la mente. Entonces, nos corresponde que vamos a ir aprendiendo a trazar límites, es decir, el no, es importante. Todo este asunto de las consecuencias de lo que se quiere y no poderlo hacer, y el desarrollo de empatía. Aquí es, digamos, muy importante tener en cuenta que el buen trato tiene un efecto muy, muy importante respecto a cómo funciona nuestro cerebro cuando es víctima de abusos, violencias, eh, privaciones culturales, privaciones afectivas, pero sobre todo un sistema estresado. Entonces aquí vamos a hablar que el buen trato tiene unas bases neurobiológicas como el sistema límbico y los lóbulos frontales, un circuito neurológico que está asociado muy altamente relacionado, que es el sistema límbico y los lóbulos frontales. Muy, muy interconectado. Entonces, hay hormonas que se segregan cuando hay una caricia, cuando hay un buen trato. La oxitocina favorece el vínculo, los péptidos opioides endógenos, es decir, prácticamente estamos en un estado indoloro, placentero, em, como si tomáramos alucinógenos. El estrógeno, la progesterona, la noradrenalina, la serotonina y el cortisol, pues van a estar allí participando cada uno marcando una bioquímica del buen trato. O sea, es un cuerpo que se siente bien, en términos generales. Pero cuando hay, digamos, negligencia afectiva, es decir, un niño que tiene un dolor, tiene una experiencia traumática eh, y nadie actúa para quitar esa experiencia, para disminuir, paliar el impacto. Eso digamos que se ha documentado, se ha estudiado de cerebros de niños um, que tienen como característica, digamos, el maltrato. Y entonces aquí, digamos que lo que se nota es un cambio en el ritmo cerebral, un incremento normal de noradrenalina, dopamina y adrenalina, trastornos de la maduración y del desarrollo del sistema límbico, es decir, la gestión emocional se ve alterada.
Como consecuencia de la desorganización cerebral producida por el maltrato infantil, a nivel del sistema límbico tenemos trastornos de la capacidad sensorial, diferencias en el reconocimiento y manejo de las emociones, trastornos de la empatía, memorias emocionales traumáticas, huellas emocionales muy importantes, niños que sufren con la llegada de la noche, con el agua, si ese estímulo está relacionado con su experiencia traumática. Cortezas prefrontales, vamos a ver entonces como consecuencia de la afectación en la corteza frontal, dificultad para calmarse y obedecer, para representarse y asumir responsabilidades como si estuviera en un periodo de crisis donde no hay un mejor mañana. O sea, pensar en la esperanza no cabe. Se mantiene en un estado, por tanto, de miedo, ansiedad y pánico constante. Y a nivel de estrés tenemos cortisol libre, que pues es uno de los principales causantes del estrés negativo. Aquí, por ende, entonces, digamos que debemos trabajar con los padres, con los cuidadores, para favorecer el apego y la empatía. El apego principalmente porque permite a los padres vincularse afectivamente y el afecto y el vínculo permite que los niños se reconozcan legítimos, o sea, válidos, que puedan relacionarse seguros, que sepan que alguien los cuida, los protege, los educa y los socializa. Recordando un poco Vygotsky, Brunner, con relación a ese andamiaje o esa zona de desarrollo próximo. Aquí tenemos un recorderis y entonces todo este apego se construye desde el mismo momento en el que, desde las 17 semanas aproximadamente, se percibe el feto, hay un sistema de alerta, un sistema de estrés que se activa. A las 24 semanas memoriza y percibe olores. A las 27 semanas los sonidos de padre y madre. Ahí se empieza a establecer ese sistema de apego principal por los padres o por la voz de los padres. Aquí Baby Human les muestra, digamos, los videos donde, los experimentos donde se representa esto, para no detenerme allí. Eh, Hay una búsqueda para sobrevivir. O sea, nosotros, todas nuestras funciones tienden a garantizar la sobrevivencia. El desapego causa ansiedad en niños pequeños, esos padres que ausentes, poco presentes en la vida del niño. Entonces, que el apego sano da sentimiento de permanencia, una relación en la que el niño es aceptado y se siente en confianza. Dentro de las particularidades del desarrollo psicológico en la edad escolar, este es un video que vamos a iniciar en pocos instantes.